Mi hermana reprende a mi hijo con una regla de madera porque necesita disciplina. El problema es que las autoridades no piensan igual que ella. Hola a todos. Estoy escribiendo esto con el corazón en la garganta porque no puedo dejar de revivir lo que pasó hace unos días y siento que necesito una perspectiva externa. Nunca pensé que vendría a un foro como este, pero ya no sé si estoy exagerando yo, si estoy siendo una mala madre o si estoy reaccionando demasiado tarde. Tengo 33 años y una hermana mayor, Clara, de 36. Clara siempre ha sido estricta, por decirlo suave. Creció conmigo bajo los mismos padres, pero ella siempre absorbió las reglas más rígidas, las normas más duras. Yo, al contrario, siempre he tenido un estilo más flexible, tanto en mi vida como ahora en la crianza de mi hijo, Mateo, que tiene 6 años. Clara tiene 2 hijos adolescentes, 14 y 16 años. Desde que eran pequeños, ella aplicaba lo que yo solo puedo describir como un régimen militar, horarios estrictísimos, nada de dulces, castigos físicos moderados, así lo llama ella. Aunque yo no pienso que golpear a un niño sea algo aceptable en ninguna medida, cero espacio para equivocarse. Eso siempre fue un motivo de distancia entre nosotras. Yo nunca quise opinar demasiado sobre cómo ella elegía criar a mis sobrinos, porque sentía que si lo hacía sería entrometerme y además, como yo todavía no era madre, ¿qué derecho tenía? Cuando nació Mateo, decidí que mi crianza sería diferente. Yo sigo teorías más modernas, disciplina positiva, hablar, escuchar, validar emociones, explicar consecuencias en lugar de imponer autoritariamente. Para Clara, mi forma de criar solo producirá a un malcriado sin rumbo. Cada Navidad recibo un comentario pasivo-agresivo suyo sobre cómo Mateo me está manejando cuando lo ve llorar porque no quiere saludar con beso a todo el mundo o si yo decido negociar la hora de dormir. Hasta ahí todo era manejable. Sí, dolía, pero yo pensaba, que critique, sus hijos son su mundo, el mío es el mío. Pero la semana pasada, todo cambió. Tuve una emergencia médica con mi madre, la nuestra, no es que tengamos madres distintas. Ella sufrió un desmayo bastante fuerte, la llevé al hospital. Todo fue tan de golpe que no tuve tiempo de buscar a alguien en quien confíe plenamente para cuidar a Mateo. Mi pareja estaba fuera de la ciudad por trabajo. Y la única opción inmediata fue Clara. Nunca había dejado a Mateo con ella antes, porque me daba pánico pensar cómo lo trataría. Pero en ese momento no vi alternativa. Lo dejé con la promesa explícita y clara, Clara, por favor, no seas dura con él. Son solo unas horas. Ten paciencia. Ella me dijo con una sonrisa dura: no te preocupes, sabré qué hacer. Algo en mí ya se tensó, pero no podía darme el lujo de dudar. Estuve unas 6 horas en el hospital, y cuando regresé a buscar a mi hijo me encontré con una escena que todavía se me repite en la cabeza. Mateo estaba en la sala, llorando desconsoladamente, con las manos enrojecidas, marcadas. Su carita estaba cubierta de lágrimas y cuando me vio corrió hacia mí como si hubiera estado esperando su rescate. Yo me agaché rápido a abrazarlo y fue ahí cuando vi mejor. Tenía verdugones rojizos en las palmas de las manos, como si alguien lo hubiera golpeado ahí. Lo llevé conmigo al auto y lo abracé hasta que dejó de sollozar lo suficiente para poder hablar. Solo me dijo: tía Clara me pegó porque no me aprendí una oración de memoria. Una oración. 6 años, golpeado porque no repitió unas palabras exactas. Sentí un calor recorrerme desde el estómago hasta la cabeza. Regresé a gritos a encarar a Clara y ella, con toda calma, me dijo que yo le pedí que lo cuidara y así lo estaba haciendo, dándole disciplina que evidentemente le falta. Dijo que Mateo se resistió y que los niños deben aprender que la mano dura es por su bien. Ahí exploté. Le grité que jamás en su vida volviera a tocar a mi hijo, que era una abusadora y que no quería volver a verla cerca de él. Ella me respondió que era una exagerada y que mis métodos de crianza me van a convertir en la peor madre, criando a un inútil llorón incapaz de obedecer. Desde ese día, no duermo. No dejo de pensar en cómo pude fallarle a mi hijo al dejarlo con ella. Mateo ahora se pone ansioso cada vez que menciono a Clara o a sus primos. No quiere ni pasar por la calle en la que vive. Lo peor es que la situación está rompiendo a la familia entera. Mi mamá intenta mediar, diciendo que Clara lo hizo desde el amor y su idea de disciplina. Mi papá está más callado,
pero sé que piensa parecido a mi madre. Mis sobrinos me han escrito mensajes en secreto diciendo que entienden a Mateo, pero que por favor no los meta a ellos en el medio. Y mi tía, la hermana de mi mamá, está del lado de Clara, diciendo que hoy en día los niños son de cristal. Yo solo sé que Mateo no es de cristal. Solo es un niño. Mi niño. Y que lo que pasó es inaceptable. Ahora no sé qué hacer. ¿Corto a Clara de mi vida para siempre? ¿Hablo con la familia y pongo un límite absoluto aunque me convierta en la villana que divide a todos? ¿Debería incluso denunciar lo que hizo? Me siento perdida. Gracias si llegaron hasta aquí. Necesito escuchar opiniones, porque no sé si soy yo la que está viendo esto demasiado grande o si, como siento desde el fondo, esto es una línea que jamás se debió cruzar. Actualización 1. Hola de nuevo. Soy la misma que escribió el post sobre mi hermana y mi hijo. La verdad es que dudé en volver a actualizar porque estos días han sido los más tensos que he vivido en mucho tiempo. Pero leer sus comentarios me dio fuerzas, me hizo sentir que no estoy loca ni exagerando, y que proteger a Mateo está por encima de todo. Pasaron unos días desde que escribí. Quiero contar cronológicamente lo que sucedió porque incluso escribirlo me ayuda a ordenar mis pensamientos. Esa misma noche después de publicar aquí, Mateo no quiso dormir solo. Fue la primera vez en mucho tiempo que me pidió quedarse en mi cama. Me partió el alma, porque normalmente es un niño independiente, pero me abrazó fuerte y me pidió que no dejara que la tía lo tocara otra vez. Literalmente usó esas palabras: mami, no la dejes que me toque. Yo traté de asegurarle que estaba a salvo, pero me costó creer yo misma en mis palabras. Ver a tu hijo con miedo genuino hacia un miembro de tu propia familia es algo que juro nunca se me había pasado por la cabeza. Los días siguientes, cada vez que sonaba mi teléfono y veía que era un familiar, se me revolvía el estómago. Clara no me llamó directamente, pero sí mandó mensajes fríos: necesitamos hablar, no dramatices. No contesté. Mi mamá, en cambio, fue insistente. Ella me llamó llorando, diciendo que estaba exagerando, que Clara seguro no tuvo mala intención y que mejoramos todos si dejamos pasar esto como un error. Yo me enojé mucho. Le pregunté si a ella le parecería aceptable que alguien la golpeara y después dijera que fue sin mala intención. La conversación terminó en gritos hasta que colgué, porque me sentía como una niña otra vez, defendiendo lo que para mí es obvio mientras los adultos me decían que respetara a los mayores. Mi pareja, Marcos, regresó de su viaje 2 días después. Cuando le conté y le mostré las marcas de Mateo todavía visibles en las manos, aunque ya menos rojas, se puso blanco. Su primer impulso fue decir que fuéramos a la policía de inmediato. Yo le pedí un poco de tiempo porque honestamente me paraliza entrar en ese terreno tan legal y confrontativo. Por dentro tengo miedo de la reacción de la familia completa. Tengo miedo, además, de que Mateo tenga que pasar por entrevistas, repeticiones del trauma, médicos legales, etc. Decidí hablar con Mateo con calma, elegir un momento tranquilo. Fue en la mañana del sábado. Mientras desayunábamos, le serví su chocolate caliente y le pregunté con la suavidad que pude: Cariño, ¿quieres contarme qué pasó cuando estabas con tu tía Clara? Él dudó, me miró y bajó los ojitos. Al principio pensé que no iba a decir nada, pero luego confesó que Clara lo había hecho arrodillarse en una alfombra para aprender unas oraciones, que le gritó cuando se equivocó, que lo hizo repetir 20 veces. Finalmente, como él empezó a llorar y a taparse la cara, ella le dio varios golpes con una regla de madera en las palmas. Le dijo que era para que aprendiera más rápido. Escuchar esas palabras de la boca de mi hijo fue como recibir una patada en el estómago. Contuve la rabia y el llanto porque sabía que lo que él necesitaba en ese momento era calma, no más gritos ni enojo. Le dije que lo sentía muchísimo, que nunca debió pasar por eso, y que iba a hacer todo lo posible para que nadie lo tratara así jamás. Mateo me abrazó muy fuerte y me dijo: gracias, mami, no quiero volver a ir a esa casa. Así que eso quedó clarísimo, él no volverá. Mi madre insistía tanto en que habláramos todos en paz que finalmente accedí a ir a la casa de mis padres el domingo por la tarde. Fue un error, aunque de cierta forma me abrió los ojos. Estábamos, mis padres, Clara con su esposo y sus hijos, mi tía, hermana de mi mamá, yo y Mateo,
aunque dejé que jugara afuera con un primo pequeño porque no quería exponerlo al drama, y Marcos, que me acompañó. Apenas llegamos, el ambiente era tenso como si todo el mundo esperara un juicio. Mis padres abrieron diciendo que esto se nos está yendo de las manos y que como familia teníamos que resolverlo internamente sin volvernos enemigos. Yo respondí que no era un simple malentendido familiar, sino violencia contra un menor. Ahí fue cuando Clara explotó. Con toda la calma con la que siempre se viste y ese aire de superioridad, dijo. Yo lo único que hice fue enseñarle disciplina. Nada más. No lo maté, no lo dejé hospitalizado. Le pegaste con una regla de madera en las manos. Y grité yo. Y a mis hijos también los he corregido así. Míralos, ¿les pasó algo? Son educados, respetuosos, responsables. No como otros niños malcriados. Cuando dijo malcriados me señaló con la mirada directamente, refiriéndose a Mateo. Sentí que me hervía la sangre. Marcos intervino y le dijo algo como, si vuelves a tocar a mi hijo, te denuncio. Así de claro. Clara se rió, y mi mamá pidió calma, pero la conversación ya estaba perdida. El golpe final vino cuando mi propia madre, con una tranquilidad que me destrozó, dijo, hija, tú sabes que Mateo necesita más firmeza. Quizás Clara se pasó un poco, pero su intención fue ayudarte. Fue ahí cuando me levanté, dije que no pensaba seguir ahí, y me retiré con Marcos y con Mateo de la casa. Salí temblando de rabia y de tristeza. Sentí que mi propia sangre me estaba traicionando. Desde ese día no hablo con Clara. No he respondido más mensajes de mi madre. Solo me escribí un poco con mis sobrinos, que me confesaron, y esto me rompió aún más, que lo que Mateo vivió no es nada nuevo. Que ellos también pasaron años recibiendo golpes como ese o peores. Que lo cuentan poco porque nadie les cree y porque incluso entre sus amigos han normalizado el tema como una madre estricta. Ahora me siento con un dilema moral enorme, ¿debo proteger solo a mi hijo o hacer algo también por mis sobrinos? Son adolescentes, ya grandes, pero siguen siendo menores. No quiero que piensen que lo que viven es normal. Marcos insiste en que denunciemos o al menos busquemos un abogado. Dice que la reacción de Clara y de mi madre demuestra que no piensan cambiar, y que es cuestión de tiempo que alguien más salga herido. Me siento dividida entre dos fuerzas. El instinto de proteger a mi hijo y cortar de raíz la relación con mi hermana y hasta con mi madre. El miedo al aislamiento familiar si decido escalar las cosas legalmente. Leer los comentarios de mi primer post me abrió la visión. Alguien dijo algo que me marcó, tu hijo te necesita de su lado ahora, no dentro de 10 años cuando ya sea adulto y tenga cicatrices emocionales. Y otra persona agregó, si tus sobrinos confirmaron el abuso, no es solo tu hijo, es un patrón. Sé que tienen razón. Así que estoy considerando seriamente denunciar. No lo hice todavía porque quiero hablar con Mateo de nuevo, asegurarme de que él se sienta fuerte, y quiero buscar asesoría legal para que no se convierta en una experiencia revictimizante para él. Por ahora, Mateo no ha visto más a Clara. Con mi madre estoy muy distanciada y duele, porque siento que me decepcionó profundamente. Yo siempre imaginé que ella iba a estar del lado de mis hijos, no del lado de quien los golpea. Escribo esta actualización más que nada para desahogarme. Sé que muchos me aconsejaron cortar todo contacto ya mismo, otros me dijeron que denuncie, algunos me pidieron pruebas. Lo que sí tengo son las fotos que tomé de las manos de Mateo el día de los golpes. Las tengo guardadas, por si algún día necesito evidencia. No soy una persona vengativa por naturaleza, pero confieso algo, desde ese domingo, hay una parte de mí que sí quiere que Clara pague, que sienta al menos la mitad del miedo que sintió Mateo. Y no solo ella, a veces pienso que también mi madre merece enfrentar las consecuencias de encubrir estas cosas. Todavía no sé cuál será mi siguiente paso. Gracias por leer hasta aquí. Regresar a esta comunidad me da un extraño alivio, aunque sea solo a través de palabras. Prometo volver a actualizar cuando decida finalmente qué camino tomar. Actualización 2. Hola de nuevo a todos. Gracias por los mensajes y las respuestas que recibí. Nunca pensé que tanta gente se tomaría el tiempo de leer mi historia y dar opiniones tan detalladas. Leí cada comentario,
Algunos me hicieron llorar porque sentí que me validaban después de tantos días de escuchar lo contrario de gente cercana. Otros me confrontaron con mi indecisión y me dieron el empujón que necesitaba. Han pasado unas 3 semanas desde mi primera publicación y siento que estoy viviendo una segunda vida, como si hubiera un antes y un después de ese día en que recogí a Mateo llorando de casa de Clara. Lo primero que hice, alentada por muchos que comentaron en mi post anterior, fue buscar asesoría legal. Tengo una amiga que estudió Derecho, no es especialista en familia pero me derivó a una abogada que sí lo es. Fuimos con Marcos a su oficina y le contamos todo, desde la emergencia con mi mamá, el hecho de tener que dejar a Mateo con Clara, hasta lo que encontramos después y la confesión del niño. La abogada fue muy clara, me dijo que lo que pasó es maltrato infantil, y que las fotografías que tomé de las manos de Mateo podían ser evidencia válida. También explicó que en casos así no es solo una posibilidad, sino en algunos lugares incluso una obligación legal hacer la denuncia. Me cayó un balde de agua fría. Nunca me había pensado a mí misma como alguien que podría estar en medio de una denuncia de este tipo dentro de mi propia familia. Pero al mismo tiempo, escuchar de boca de una profesional que no estaba exagerando, que no era drama, sino un hecho reconocido y clasificable como abuso, me dio cierta fuerza. También me dijo que debía llevar a Mateo a un psicólogo infantil para una evaluación. Eso sería tanto para su recuperación como para que, en caso de denuncia, hubiera un informe de un especialista. Salí de esa oficina con sensaciones mixtas, miedo, pero también determinación. Marcos estaba más enojado que nunca, repitió medio camino de regreso, ¿ves? No podemos dejar esto pasar, o la próxima vez será peor. Unos días después empecé el proceso con una psicóloga infantil recomendada por una mamá de la escuela. La doctora nos recibió en un lugar que, a diferencia de una clínica fría, parecía todo diseñado para que los niños se sintieran cómodos. Cojines, colores, juguetes. Mateo al principio no quiso hablar, solo se sentó con el peluche que siempre lleva cuando está nervioso. La psicóloga fue paciente, usó juegos y dibujos hasta que lentamente él comenzó a relatar, en sus palabras de niño de 6 años, lo que había pasado con su tía. Hizo un dibujo con una regla en la mano de una mujer y otro niño con lágrimas. Me partió el corazón. Lo bueno es que la terapeuta me aseguró que, aunque había señales de trauma, también veía en Mateo muchos recursos internos, que el hecho de que él hablara conmigo y conmigo presente mostraba seguridad en nuestra relación. Me pidió que siguiera reforzándole que estaba a salvo y que nunca se va a quedar otra vez en esa casa. Ese día al salir me abrazó fuerte y me dijo, ya no quiero reglas de madera nunca más. Imagínense lo que eso significa para que un niño a esa edad lo verbalice tan claro. Mientras yo trataba de sostener a mi hijo emocionalmente, mi familia duplicaba la presión. La semana pasada mi mamá me llamó llorando otra vez, diciendo que los servicios sociales arruinan vidas y que una denuncia no arregla nada, solo destruye la familia. Su voz sonaba más preocupada por Clara que por Mateo. Yo le respondí, calmada al inicio pero luego quebrada, que ya la familia está rota porque mi hijo no puede confiar en su tía ni en su abuela. Clara por su parte me envió un mensaje amenazante, directo. Si haces una denuncia, me destruyes. Y no lo voy a permitir. Recuerda que la familia siempre perdura, pero las esposas cambian. Piénsalo bien. Ese mensaje me hiela cuando lo leo. Marcos estaba listo para ir a enfrentarse físicamente a ella, pero lo detuve. Sé que la violencia no soluciona nada. Pero no voy a negar que me dio miedo. No tanto por mí, sino porque conozco a mi hermana, subestima, manipula, nunca se siente culpable. Los sobrinos entran en escena. Hablando con mis sobrinos por mensajes de WhatsApp, las cosas se complicaron aún más. El mayor, de 16 años, me dijo que no aguantaba estar en esa casa, que lo que Mateo vivió fue apenas la puntita del iceberg. Me contó que cuando era más pequeño lo castigaban hincado con los brazos en cruz durante horas, que los golpes eran frecuentes, y que siempre tenían que fingir frente a otros familiares que todo estaba bien para no avergonzar a su madre. El de 14 no habló tanto, pero mandó un mensaje corto, yo solo quiero que alguien nos crea. Nadie nunca nos creyó. Leer eso me rompió. Siento que no es solo cuestión de proteger a mi hijo, sino que ahora tengo en las manos el peso de la situación de ellos también. Y aquí viene el giro, ayer mismo recibí una llamada del colegio del mayor.
La orientadora escolar me buscó porque, según Mateo y mis sobrinos, ellos comentaron algo en confianza con un profesor, y esa información llegó a la psicopedagoga. Ella me dijo, sin darme muchos detalles por confidencialidad, que había preocupación real de que hubiera violencia familiar en casa de Clara. Me preguntó directamente si estaba al tanto. Eso me agarró desprevenida, pero fue como un detonante. No soy la única que ve lo que pasa. Ya no es solo un problema mío contra mi hermana. Ya otras instituciones están sospechando. Hoy me siento entre dos fuerzas enormes. Por un lado, todo mi instinto me grita que denuncie de una vez, que esas pruebas están, que no debo tener miedo. Por otro lado, escucho la voz de mi madre y hasta parte de mi propia conciencia que dice estás poniendo a la familia bajo un foco público, lo que haces será irreparable. Sin embargo, empiezo a entender algo creo fundamental, lo irreparable ya está hecho. Lo que le hicieron a Mateo, lo que cargan mis sobrinos, eso ya ocurrió. Lo que puedo decidir hoy no es si arruino o salvo a la familia, lo que decido hoy es si permito que siga pasando o si pongo un alto. Marcos está conmigo. Dice que si yo no hago nada, él lo hará. Sé que esta vez no puedo mirar a otro lado. Tengo otra cita con la abogada en 2 días. Llevaré las fotos, los mensajes de texto de Clara, y probablemente le contaré lo que me acaban de decir del colegio de mis sobrinos. No sé si de ahí saldrá directamente una denuncia formal, o si primero habrá un proceso de evaluación con servicios sociales, pero sé que el camino ya cambió. Mateo sigue en terapia, y al menos en casa empieza a reír otra vez, a dibujar, a jugar con su papá. Pero cada vez que oye nombrar a su tía pone un muro. Su pequeña frase de ahora es, ya no quiero tías malas en mi vida. Lo que más me duele, más incluso que la pelea con Clara, es la postura de mi madre. Me siento huérfana de repente. Nunca pensé que estaría en el punto de decir, mi mamá no defiende a mi hijo. Ese vacío es indescriptible. Eso es todo por ahora. Siento que mi siguiente actualización vendrá pronto, porque lo legal ya está en marcha. Una parte de mí todavía tiembla de miedo, pero otra empieza a sentir una rabia que se está transformando en decisión. Clara me quiso hacer sentir culpable. Pero cada vez que veo a Mateo dormir tranquilo, sé por qué tengo que seguir. Actualización 4. Hola a todos. Tenía pensado volver aquí antes, pero honestamente no había tenido fuerzas. Siento que vivo en una tormenta permanente. Todo lo que creí firme, lo que uno considera inamovible en la familia, se está desmoronando delante de mí. Ya les conté que habíamos empezado a trabajar con la abogada y que la escuela de mis sobrinos había mostrado preocupación. Pues bien, desde mi última publicación hasta ahora, la situación escaló de formas que todavía me cuesta procesar. Finalmente, después de varias consultas más, pusimos la denuncia. No fue algo impulsivo, reunimos las fotos de las manos de Mateo, impresiones de los mensajes de Clara, incluido el amenazante, y pedimos a la psicóloga de Mateo un primer informe. Fue extraño, porque la oficial que nos atendió me miró con una mezcla de empatía y rutina, como si estuviera acostumbrada a ver madres presentando pruebas contra familiares. Yo temblaba. Solo repetía que quería que constara lo que había pasado, porque no pensaba dejar que quedara invisibilizado. Ese mismo día comenzaron a mover papeles. No sé aún qué pasará a nivel judicial, pero sí sé que Clara lo supo rápido, seguramente mi madre se lo dijo, porque todo reventó casi de inmediato. No pasó ni 24 horas desde que pusimos la denuncia y ya mi hermana estaba en pie de guerra. Pero no contra la ley, contra mí. Primero me llenó el celular de mensajes insultándome, desde eres una traidora hasta nadie nunca te va a querer por lo amargada que eres. Cuando no contesté, pasó a los grupos familiares de WhatsApp. Les copio, resumen, no textual, porque larga era la cosa, lo que escribió en el grupo donde está nuestra madre, tías, primos. Mi hermana me quiere destruir porque no sabe criar, inventa mentiras y va a usar al niño para hacerme quedar como una criminal. ¿De verdad alguien cree que yo maltrataría a mi sobrino por gusto? La chiquilla está manipulada por Marcos y por sus ideas modernas ridículas. Que lo sepan, esta familia se parte por la histeria de una sola persona. Eso bastó para desatar un río de fuegos artificiales en el chat. Unos la defendieron. Otros dijeron que mejor callarse. Yo no contesté,
porque sé que mientras más discuta ahí, peor. Pero ella no se quedó ahí. Alguien me mandó capturas de que Clara estaba hablando en Facebook y hasta en el grupo de madres de la iglesia, contando que yo denuncié falsamente a mi propia hermana. Lo que Clara no sabe es que ese tipo de ataques son una espada de doble filo. Porque en algunos de esos grupos ella misma reenviaba pedazos de conversaciones para probar su punto. Y lo que hizo fue cavar su tumba. Un primo mío me reenvió unas capturas donde ella, intentando justificarse, mostró un chat con mi mamá. Y ahí que ella misma escribió, le di con la regla para que no fuera tan insolente. No fue gran cosa. Mi hermana se anda ahogando en un vaso con agua como siempre. ¿Pueden creer eso? Ella sola, en su intento de parecer racional, admitió lo que hizo. Esas capturas ya también se las pasé a la abogada. Estamos guardando todo en una carpeta, mensajes, fotos, informes médicos y psicológicos. Esta parte sí que duele. Mi madre tomó postura abiertamente y me escribió un mensaje que no borré porque lo leí como probar un quiebre definitivo. Me dijo: me avergüenzas. No puedo creer que entregues a tu propia hermana a los extraños del Estado. Eso no es lo que hace la familia. Los hijos se crían con firmeza, tú vienes a cambiarlo todo como si tus métodos fueran los únicos válidos. No me busques más hasta que recapacites. Ese texto me hizo llorar como si se me hubiera muerto alguien. Porque, en cierto modo, así siento, que mi madre murió para mí ese día. Que no la reconocí en esas palabras. Que eligió a una hija sobre otra, y no a la que protege a un niño pequeño, sino a la que pega reglas en las manos. Fue devastador. Pero también, paradójicamente, me dejó con una claridad helada, ya no puedo seguir buscando aprobación en ella. Con todo esto, mis sobrinos empezaron a acercarse aún más. El mayor vino un día de escondidas a mi casa, dijo que ya no soportaba las peleas. Según él, Clara estaba gritando más que antes, diciendo que si perdía a sus hijos sería culpa de la víbora de tu tía. El chico me reveló algo que me dejó helada, que mientras yo peleaba por Mateo, él tenía grabaciones de discusiones en su celular donde se escuchaban insultos y golpes contra su hermano. Me mostró una de esas grabaciones. Era un audio grabado a escondidas. Se oía a Clara gritar: de rodillas ahora mismo o te dejo sin teléfono un mes, y un golpe seco después. El chiquillo llorando y suplicando. Con esas pruebas, ya no hay vuelta atrás. Se lo mostré a Marcos, lloramos los dos de impotencia. El chico me pidió no compartirlo sin hablarlo antes con él, pero le expliqué que puede ser la llave para que lo saquen de esa situación. La tensión no se quedó entre cuatro paredes. En una comida familiar extendida, un primo se casó, varios empezaron a hablar del tema públicamente, delante de conocidos. Y ahí se partió el árbol genealógico. Unos decían que Clara siempre había sido demasiado estricta, casi cruel y que por fin alguien tenía el valor de decirlo. Otros gritaban que yo estaba destrozando a mi hermana delante de todos. Fue horrible. Salimos de esa fiesta antes de que sirvieran el postre. Pero también sirvió, me di cuenta de que ya no es un secreto. Mi familia entera, primos, tías, sabe lo que pasa. Quizá no todos me crean, pero ya nadie puede decir que no lo escuchó. Sigo con miedo, pero ahora más que miedo siento rabia. No por venganza infantil, sino porque veo cómo Clara se defiende con mentiras y cómo mi propia madre la respalda, mientras los chicos, mi sobrino mayor sobre todo, arriesgan todo grabando escondidos para tener pruebas. Me siento como caminando sobre una cuerda floja. Parte de mí llora la pérdida de la familia que tenía. Pero otra parte ya no la quiere de vuelta en esos términos. ¿Porque de qué sirve una familia que normaliza los golpes en un niño? Hoy solo puedo pensar en Mateo y en mis sobrinos. Sé que voy a pagar el precio de quedarme sola respecto a mi madre, a Clara y a quienes la defienden. Pero prefiero quedarme sola que callar y mirar hacia otro lado. Prometo regresar a contar qué pasa con la investigación. Me temo que todavía queda mucho por delante. Actualización 5. Hola a todos otra vez. Nunca pensé que estaría escribiendo tantas veces aquí, pero de verdad este espacio se ha convertido en una especie de refugio mental para mí. Leer sus comentarios, incluso cuando son duros,
Me recuerda que allá afuera hay gente que piensa diferente a este círculo familiar que se me vino encima. Han pasado casi 2 meses desde mi publicación inicial. Si alguien me hubiera dicho que mi vida se iba a trastocar tanto en tan poco tiempo, no lo habría creído. Quiero contarles lo que ha pasado, porque desde la última vez todo se movió en direcciones nuevas. Después de la denuncia y los audios que les mencioné en mi última actualización, las cosas dentro de la casa de Clara se pusieron insoportables, según ellos mismos. El mayor, de 16 años, terminó viniéndose un fin de semana completo a dormir a mi casa, diciendo que necesitaba aire. Llegó con una mochila, visiblemente temblando, y me confesó: Tía, no aguanto más. Ella está peor, ahora nos dice que por tu culpa nos van a separar de ella, y que si decimos algo estamos firmando su sentencia. Le di un abrazo, le hice algo de cenar y le armamos un espacio en el cuarto de visitas. Luego entró Mateo y, curioso como siempre, le preguntó: ¿Te peleaste con la tía Clara también? El chico lo miró y solo dijo: sí, pero no pasa nada, ahora estoy tranquilo aquí. Ese momento fue brutal y hermoso a la vez, ver a mi hijo y a mi sobrino mirarse con complicidad, como si se entendieran sin palabras. Dos víctimas distintas, pero de la misma persona. Al día siguiente lo llevé de vuelta, porque legalmente no podía simplemente quedármelo. Pero me dijo que volvería. Y volvió, cada vez más seguido. El de 14 es más callado. No ha dormido aquí todavía, pero me escribe por las noches: tía, no aguanto. Me manda fotos de tareas absurdas o de castigos como limpiar todo el patio bajo el sol solo porque se equivocó en algo de la escuela. Una noche, el sobrino mayor, llamémosle Andrés, no es su nombre real, me pidió hablar seriamente. Me dijo que había algo que nunca me había contado porque daba vergüenza, porque sentía que nadie lo tomaría en serio. Me confesó que cuando tenía 10 años, 6 años atrás, Clara lo encerró en un cuarto oscuro como castigo porque no se quiso aprender un texto bíblico de memoria. Que estuvo ahí varias horas, gritando que tenía miedo, y que su mamá se quedó afuera rezando y diciéndole que su miedo era el diablo saliendo de él. Eso me hizo llorar. Literalmente me levanté de la mesa, me fui al baño y lloré durante 15 minutos hasta que pude volver a mirar al chico sin que me quebrara frente a él. Cuando regresé, le aseguré que lo que vivió no fue normal, que nunca debió pasarle, y que ahora sí era momento de que todo se supiera. Ese fue el punto donde entendí: esto ya no es solo disciplina excesiva o golpes con una regla. Estamos hablando de un patrón de maltrato psicológico y físico sistemático. Casi como si todo se sincronizara, la abogada nos avisó que, como parte de la investigación, ya se estaba preparando una visita domiciliaria de parte de servicios sociales a la casa de Clara. No tengo detalles de cómo será porque es confidencial, pero sé que mis sobrinos estaban al tanto y morían de miedo. Cuando Andrés me lo contó, me dijo que su mamá estaba obsesionada, les repetía: ustedes no van a decir nada, porque si no me destruyen. Los chicos, sin embargo, ya no la creen tanto como antes. De hecho, Andrés me mandó un audio increíblemente fuerte. Él grabó a Clara diciéndoles: ustedes prefieren a la tía porque los deja hacer lo que quieren, pero si caen en los brazos de ella van a ser como ella, una fracasada. Ese audio lo escuché 3 veces. No podía creerlo. Lo pasé directamente a la abogada. Ella me dijo que es oro puro, porque no deja duda de la manipulación psicológica. Mientras todo eso sucede, Mateo sigue mejorando. La terapia le está funcionando. La psicóloga me felicitó porque dice que él está aprendiendo a hablar de lo que pasó sin ponerse en modo pánico. Todavía se pone nervioso si ve una regla en la mesa, las típicas de escuela. Así que las quité todas. Usamos otras herramientas. Pero hay algo que me parte: ahora que Andrés viene a quedarse a veces, Mateo empieza a preguntarme: Mami, ¿Andrés se puede quedar a vivir siempre? A veces no sé ni qué contestar. Le digo que él siempre tendrá un lugar aquí, pero la verdad es que legalmente no depende de mí. Mi madre me sorprendió de nuevo. Me llamó, esta vez no llorando sino enojada, para pedirme que dejara de meterle ideas en la cabeza a sus nietos mayores. Me acusó de manipularlos contra Clara. Le respondí lo más calmada que pude. Mamá, ¿de verdad crees que yo necesito meterles nada?
¿No te das cuenta de que te lo han intentado decir ellos por años y tú nunca escuchaste? Se hizo un silencio largo y colgó. Siento que ya no tengo madre. O que la que tenía desapareció en cuanto defendió a Clara. Y aunque eso me duele, ahora mismo tengo tanto que sostener con Mateo y con mis sobrinos que no tengo tiempo de llorarlo como quisiera. Voy a ser honesta, estoy agotada. Hay días que me pregunto cómo acabé en el papel de ser denunciante oficial de mi propia familia. Es un peso grande. Pero luego veo a Mateo reír, o a Andrés poder dormir una noche tranquila sin que su madre lo despierte para obligarlo a rezar de rodillas, y sé que estoy en el lado correcto de la historia. También me invade una especie de sentido de justicia. Clara no pensó que esto llegara tan lejos. Seguro imaginó que yo gritaría, lloraría y me calmaría. No esperaba que tomara fotos, que guardara mensajes, que buscara abogada, que diera voz a los chicos. Ahora está a la defensiva como nunca la vi. Y esa, aunque suene feo decirlo, es una forma de venganza que no planeé, pero estoy sintiendo profundamente. Servicios Sociales entrará en casa de Clara pronto. Mis sobrinos están considerando hablar directamente con un trabajador social. Mi abogada prepara un expediente que ya no es solo una regla de madera en las manos, sino años de maltrato documentado por los propios hijos de Clara. Y en mi casa seguimos sosteniendo la rutina, escuela, terapia, cenas, dibujos en la nevera. Estoy empezando a darme cuenta de que pase lo que pase, la familia como era ya no existe. La madre que conocía no va a volver. Pero quizá, solo quizá, al final de toda esta historia termine con algo mejor, mis sobrinos liberados, mi hijo seguro, y Clara haciéndose cargo de lo que hizo. Voy a seguir hasta el final, aunque me quede sola con mis pequeños. Porque cada día me convenzo más, no soy yo la que destruyó la familia. Ellos la estaban destruyendo de adentro hace años. Yo solo abrí la ventana para que se viera. Actualización 6. Hola a todos, vuelvo otra vez. Ya no sé si estas actualizaciones son más para ustedes o para mí misma, porque escribir esto se ha vuelto terapéutico. Es como poner mi vida en un cuaderno público, y de alguna manera me ayuda a no perderme entre tantas emociones y documentos legales, entre lágrimas y rabia. Desde la última vez las cosas se movieron a una velocidad que no sé si estoy procesando todavía. Tal como me había adelantado mi abogada, los servicios sociales aparecieron en casa de Clara. No tengo acceso a todo lo que pasó allí, claro, pero mis sobrinos me contaron después. Llegaron 2 trabajadoras sociales, con carpetas y grabadoras. Se sentaron en la sala a hablar con Clara y su esposo. Según Andrés, el ambiente era tenso, pero su mamá trató de sonreír todo el tiempo, como si nada pasara. Después pidieron hablar con los niños a solas. Clara se rehusó un momento, pero le dijeron que era protocolo. Ahí es cuando Andrés y su hermano se miraron entre ellos y decidieron que ya no iban a callar. Me contaron que hablaron de los rezos obligados, de los golpes, de los castigos absurdos. No detallaron todo conmigo porque creo que aún les duele repetirlo tantas veces, pero sé que por primera vez se abrieron con autoridades oficiales. Más tarde, las trabajadoras sociales también me citaron a mí con Marcos y con Mateo. Mi hijo habló poquito, pero cuando le preguntaron qué había pasado esa tarde con su tía, se puso nervioso y respondió, me pegó con una regla dura. Me dolió. Quiero que no lo hagan nunca más. Esa frase, dicha en esa voz pequeñita, quedó grabada. Obviamente, Clara no se quedó quieta. Apenas supo de la investigación, empezó a intentar manipular activamente a los sobrinos. Les dijo que si hablaban, ella terminaría en la cárcel, y que entonces sería culpa de ellos si quebraban a la familia. Lo que no sabe es que uno de esos intentos quedó grabado también. Andrés, el mayor, tuvo la sangre fría de encender el grabador de su celular y atrapó a Clara diciendo: si me quitan de en medio, ustedes me están matando. Y será por su lengua y por la víbora de su tía. Si alguien se entera, ustedes serán responsables. Ese audio me lo pasó a mí con lágrimas en los ojos, preguntándome, ¿esto sirve de algo, tía? Y aunque me dolió decirle a un chico de 16 años que grabar a su propia madre era útil, le respondí la verdad, sí, sirve. Mucho. Lo guardamos. Lo pasamos a la abogada. Y ahora es parte del expediente.
Si antes mi familia estaba dividida, ahora está literalmente rota. Mi mamá reunió a algunos primos y a una tía en su casa para hablar en serio conmigo. Yo fui, ingenua pensando que podía haber un resquicio de diálogo, pero fue una emboscada. Allí, sentados todos, mi mamá empezó a decirme que Mateo ya estaba bien, que no hacía falta arruinar más la vida de Clara, que yo estaba siendo usada por Marcos, que mi hijo exageraba. Incluso uno de los primos más grandes me soltó: cuando nosotros éramos chicos nos pegaban con cinturón y aquí estamos. Eres una malcriada que nunca aceptó a tu hermana mayor. Me hervía la sangre. Contesté. ¿De verdad comparan un trauma de un niño de 6 años con sus recuerdos de los 80? ¿De verdad quieren repetir la historia en lugar de romperla? Fue inútil. La reunión acabó con gritos. Marco se levantó en medio y nos llevó a Mateo, que estaba afuera con otro primo, de regreso a casa. Desde ese día, no volví a entrar en la casa de mis padres. La investigación va en serio. En cuestión de días, Clara recibió visitas reiteradas de personal social, y sé que han solicitado entrevistas individuales con sus hijos en la escuela. Sus vecinos también fueron contactados. Todo eso me lo dijo mi abogada, que está reteniendo detalles para protegernos de filtraciones, pero me asegura que el caso se está sosteniendo. El esposo de Clara, bueno, él empezó a verse cansado. No me hablo con él, pero supe por un primo que confesó estar agotado de cubrirla porque siempre sospechó que los castigos eran excesivos. Eso me da rabia, lo supo y nunca lo detuvo. Guillermo, así se llama, estuvo ahí, mirando desde la esquina. Eso también es complicidad. Aquí tratamos de mantener la rutina de Mateo lo más normal posible. Sigue con terapia, ya duerme solo la mayoría de las noches. Cada tanto despierta llorando todavía con pesadillas, pero es menos que antes. Cuando Andrés viene a quedarse por las noches, noto una transformación extraña. Se convierte en una especie de hermano mayor para Mateo, lo arropa, le lee cosas, le enseña a jugar videojuegos. Mateo se siente protegido y feliz de tenerlo cerca. Y yo, aunque a veces me duele que vivan cosas tan duras, siento que he encontrado en mis sobrinos una extensión de mi propia familia nuclear. Incluso hemos empezado a hablar con Marco sobre la posibilidad de que, si las cosas llegan a más, podamos ofrecer hogar temporal para ellos. Es fuerte pensarlo, pero no tan descabellado cuando ya casi son parte de nuestra rutina. Estoy exhausta. Entre abogados, juntas, terapias, y las peleas con lo que queda de mi familia, a veces siento que no me queda nada de energía. Pero al mismo tiempo, nunca me he sentido tan clara en mi propósito. Si alguien me preguntara hace un año, habría dicho que nunca me metería en la vida de otros padres, que cada familia educa a sus hijos como cree. Hoy digo lo contrario, hay líneas que no deben cruzarse, y los niños no tienen por qué pagar con miedo esos dogmas. Clara está acorralada. Lo siente. Ya no sonríe triunfante como al inicio. Ahora me manda mensajes suplicando que retire la denuncia, mezclados con insultos. Sé que está desesperada. Y aunque me duela decirlo, hay una parte de mí que se siente satisfecha al verla enfrentando un espejo de la realidad que ella misma creó. No sé qué resolución legal habrá. Puede ser que le retiren la custodia temporalmente. Puede ser que entre en programas de reeducación. Puede ser que pierda mucho más. Lo que sí sé es que ya no tengo madre al lado. Ella se apartó totalmente. Me siento huérfana. Y aunque a veces me duele tanto que me tiemblan las manos, luego veo a Mateo, a Andrés, y sé que no puedo darme el lujo de flaquear. Esta fue la semana en que la guerra dejó de ser silenciosa. Antes era un choque de mensajes, reuniones familiares, acusaciones entre pasillos. Ahora es oficial, documental, imparable. No sé hasta dónde llegue, pero por primera vez no tengo miedo de seguir. Actualización 7. Hola a todos. Estoy escribiendo esta actualización con la sensación de que llegamos al punto que nunca pensé cruzar, el momento en que la palabra irreversible ya no es teórica, sino real. Han pasado semanas intensas, cargadas de emociones, papeles, abogados, llamadas de servicios sociales y noches largas de llanto y planes. Hoy todo cambió. Clara perdió, temporalmente, aunque puede volverse definitivo, la custodia de sus hijos.
Sé que muchos preguntaban qué pasaría con los sobrinos. Bueno, hace pocos días nos llamaron para notificarnos que, tras las pruebas reunidas, las grabaciones de Andrés, los informes de la escuela, los testimonios de los trabajadores sociales, y el informe de la psicóloga de Mateo, se decidió que Clara no podía mantener la custodia de manera segura. Fue como si todo el aire saliera de mi cuerpo cuando lo escuché. No por sorpresa, porque lo veía venir, sino por el peso emocional de saber que los muchachos, esos dos adolescentes que habían aprendido a crecer bajo miedo, ya no tendrían que volver a encerrarse bajo su régimen. Para ellos, no sé si fue alivio inmediato o una mezcla de miedo y libertad. Andrés me dijo con lágrimas en los ojos. Tía, ¿de verdad ya no tenemos que dormir otra vez en esa casa? Le respondí que no mientras durara la investigación. Él lloró y me abrazó con una fuerza que no olvidaré jamás. Guillermo, el marido de Clara, no aguantó la presión. Según me dijeron, en cuanto salió la medida cautelar, él recogió sus cosas y se fue de la casa. No sé si por vergüenza, por cansancio o porque al fin vio que había estado demasiado tiempo encubriendo. Lo cierto es que ahora Clara está sola. Y cuando digo sola, es literal. Sus hijos no viven con ella, su marido se fue, y la única persona que todavía la defiende a capa y espada es mi madre. Aquí viene otra parte crucial, a los sobrinos los ubicaron temporalmente conmigo. No me lo esperaba tan directo, pero como ya tenían relación conmigo, como ya habían dormido en mi casa de forma reiterada, y como yo había iniciado la denuncia, las autoridades consideraron que era el lugar adecuado para garantizar estabilidad. Así que, de un día para otro, pasamos de ser familia de 3, Marcos, Mateo y yo, a familia de 5. La primera mañana fue rara. Preparé desayuno para todos. Mateo brincaba feliz porque parecía que tenía hermanos mayores que se quedaban en casa. Andrés ofreció a llevar la basura. Su hermano chico se quedó callado, pero por primera vez vi que comía tranquilo. Sentí que, a pesar de todo el dolor, había paz. Una paz que no había experimentado en semanas. Y, por supuesto, la paz nunca dura mucho cuando se trata de mi madre. Apenas supo que los niños estaban conmigo, llamó furiosa. Me gritó que era una ladrona, que le había robado los hijos a Clara, que me iba a arrepentir, que yo siempre fui la envidiosa menor que no soportaba que su hermana tuviera algo que ella no. Le respondí con voz temblorosa, pero firme. Y no le robé nada. Solo abrí la puerta que ellos mismos me tocaron llorando. Y si no puedes ver eso, entonces ya no eres parte de esta historia. Colgó. Desde entonces, silencio. Lo asumí, perdí a mi madre, igual que hacía tiempo la perdí ante su fanatismo de firmeza. Clara, por su parte, no se quedó quieta. Publicó un largo texto en redes sociales diciendo que sus hijos estaban secuestrados, que yo era una manipuladora que llenaba sus cabezas de odio. Lo curioso es que muchos que antes la apoyaban ahora se quedaron callados. Porque ya no es una pelea de palabras. Ahora hay grabaciones, informes, decisiones oficiales. La pieza de su castillo de madre ejemplar se derrumbó, y toda su arrogancia se le volvió en contra. Mis sobrinos, mientras tanto, ni siquiera quisieron leer lo que ella publicó. Andrés me dijo, ya no me importa, no quiero saber más. Solo quiero vivir tranquilo. Aquí en casa las cosas no son fáciles, pero siento que todos respiramos distinto. Mateo está entusiasmado con tener primos que ahora siente como hermanos. Aunque a veces se pone celoso porque tiene que compartir la atención, en general se siente acompañado y seguro. Andrés ayuda mucho, tiene como una madurez forzada por los años que le tocaron. A veces lo encuentro recogiendo sin que se lo pida, o cuidando que su hermano pequeño no se encierre mucho en sí mismo. El menor todavía está retraído. No habla mucho, pero yo noto que está observando, adaptándose. La terapeuta infantil me dijo que probablemente necesite tiempo y espacio para procesar que ya no vive bajo el miedo constante. Las noches son duras, a veces hay pesadillas, tanto en Mateo como en los sobrinos. Entonces terminamos todos en la cocina a medianoche con chocolate caliente, como una extraña rutina de contención. Estoy agotada, no lo niego. Mis días se dividen entre llevar a 3 niños a diferentes horarios, atender llamadas de la abogada, coordinar visitas con servicios sociales.
Aguantar mensajes hirientes de familiares que decidieron ponerse del lado de Clara y mi madre. Pero cuando veo a esos 3 niños dormidos en paz, siento que estoy haciendo algo que da sentido a todo el desgaste. Les estoy ofreciendo un lugar seguro. Marcos ha sido un pilar. Nunca pensé que mi pareja tuviera tanta capacidad de sostener en medio del caos. Él es quien dice, tranquila, esto valdrá la pena, cuando yo siento que me desplomo. La investigación sigue, pero legalmente este es un hito. Clara perdió custodia, al menos por ahora. Sé que habrá juicios, audiencias, declaraciones. No sé cuánto tiempo dure. Lo que sé es que la vieja vida se acabó. No hay vuelta atrás. Clara perdió a sus hijos, a su esposo, a su reputación, y ahora empieza a saborear lo que tanto tiempo ella misma sembró. Sé que suena cruel decirlo, pero cada vez que escucho un grito ahogado en mis recuerdos, cada vez que recuerdo las marcas en las manos de Mateo, cada vez que pienso en Andrés encerrado en un cuarto oscuro, pienso que esta es la justicia que merecían. Quizá no llegue de la forma perfecta, quizá falte mucho, pero ya empezó. Ahora vivo entre tareas escolares, terapias, abogados y noches en vela, pero ya no con miedo, sino con una certeza clara: estoy sosteniendo algo que valía la pena sostener. No somos una familia perfecta, ni siquiera somos una familia sin heridas, pero aquí no hay golpes. Aquí no hay reglas de madera. Aquí nadie tiene que rezar con miedo. Y esa diferencia basta para saber que todo este dolor valió la pena. Prometo volver a actualizar cuando haya más noticias legales. Mi intuición me dice que aún no hemos visto el final. Actualización 8. Hola a todos. Esta será probablemente mi última actualización. No porque todo esté resuelto y perfecto, sino porque siento que esta etapa ha llegado a un desenlace claro. Ahora lo que queda es vivir con las consecuencias, seguir adelante. Y aprender a habitar la nueva vida que se formó de los pedazos de lo que antes era mi familia. Han pasado ya varios meses desde aquella primera noche en que recogí a Mateo de casa de Clara con las manos marcadas. Si cierro los ojos todavía lo veo corriendo, llorando, buscando mi abrazo como quien busca oxígeno. Jamás imaginé que ese instante iba a ser el primer dominó de una cadena que terminó cambiándolo todo. Hace 3 semanas fue la primera audiencia formal. Fue extraño sentarse en una sala donde, a unos metros, estaba Clara, despeinada, demacrada, con una mirada entre rabiosa y derrotada. Esa mujer que siempre imponía presencia ahora parecía alguien al borde de romperse. Yo hablé poco. Marcos y yo presentamos la evidencia, las fotos, los mensajes, los audios que grabaron los sobrinos, el informe de la psicóloga de Mateo. No fue un espectáculo dramático estilo televisión. Fue más bien metódico, como ir poniendo una pieza detrás de otra hasta formar un mapa claro de abusos prolongados. Clara intentó defenderse diciendo que yo manipulaba a los niños contra ella. Pero cuando el juez escuchó el audio donde ella misma les gritaba que si hablaban me mataban, vi claramente cómo se hundía cualquier resto de credibilidad que tenía. El resultado de esa audiencia no fue una sentencia definitiva, pero sí una medida prolongada. Clara queda sin custodia de sus hijos mientras dure todo el proceso. Los chicos permanecerán bajo mi cuidado y supervisión, con asistencia periódica de los servicios sociales. Después de esa audiencia me enteré de algo que, aunque me dio cierto vértigo por lo simbólico, no me sorprendió. Guillermo, su esposo, solicitó la separación formal. Al parecer no piensa retomar la vida con ella, y sus propios padres tampoco quieren hacerse cargo de los muchachos. Dijeron que ya están grandes y que es mejor que los atienda a alguien más preparada. Eso me cayó como bofetada, toda una familia mirando para otro lado. Así que Clara quedó sola. Literalmente. 2 hijos distanciados, esposo fuera, primos y tíos evitándola, y su única aliada, mi madre, que también está aislada porque el resto de la familia la mira con reproche por haberla defendido hasta el final. Me da una mezcla de sensaciones, rabia, algo de lástima, y un eco de la hermana que tuve alguna vez. Pero es tarde, ella misma cavó sus fosos con años de golpes, miedo y manipulaciones. Vivo con 3 niños en casa y se siente como una revolución. Andrés, parece haber encontrado un lugar aquí. Más relajado, sonríe más seguido. Habla de querer estudiar en la universidad y, por primera vez, en voz alta dijo: cuando sea papá,
nunca quiero ser como mi mamá. Se me hizo un nudo en la garganta, pero también fue esperanzador, el ciclo puede romperse. Su hermano menor, todavía tiene silencios largos, pero poco a poco se abre. El otro día, mientras ayudaba a Mateo con tareas, me dijo bajito, aquí no me duele la barriga. Con mi mamá siempre me dolía. Me derrumbé por dentro con esa frase. Mateo, ha florecido mucho. Sigue en terapia, sí, pero ahora juega con sus primos como si fueran hermanos. Se siente protegido, ya no teme tanto a la idea de dormir solo. Y el otro día me dijo, mami, ya no tengo tías malas. Solo tengo familia buena. Esa frase fue como el punto final de todo este camino. Mi madre, no sé qué más decir de ella. No he vuelto a hablarle. Tampoco la busco, y ella tampoco lo hace. Los chicos tampoco quieren verla. A veces me duele, sobre todo cuando pienso en la abuela cariñosa que alguna vez fue. Pero la mujer que elegía justificar golpes en lugar de proteger a sus nietos, esa no es alguien a quien pueda abrirle la puerta. A veces, lo confieso, a medianoche me invade la tristeza de sentirme huérfana. Pero despierto y veo a 3 muchachos reparando su infancia bajo mi techo, y entiendo que tengo que ser abuela, madre y tía a la vez. Y que eso basta. Hace 2 semanas recibí una carta de Clara. No era oficial, era un papel escrito a mano, dejada en el buzón de mi casa. Decía algo como: lo pagaste caro. Me robaste a mis hijos, pero no me verás caer. Algún día me levantaré y tú vas a ver lo que es tenerme de enemiga. Al principio me temblaron las manos al leerla. Después se lo mostré a la abogada y lo pasamos también al expediente. Me aconsejaron que si vuelve a acercarse con amenazas, considere una orden de restricción. ¿Me dio miedo? Un poco, sí. Pero siendo honesta, más que miedo siento que fue su último aliento de control. Ya no tiene nada. Lo único que puede hacer es arrojar amenazas al vacío. Y yo ya no vivo bajo su sombra. Nuestra dinámica es caótica pero viva. Desayunos apurados, mochilas amontonadas, peleas de hermanos postizos por quien usa la consola primero, y detrás de todo, una calma distinta. Aquí nadie teme a un golpe, aquí nadie teme a un grito en mitad de la noche. Marcos y yo hemos hablado seriamente de formalizar la tutela de mis sobrinos si la justicia la extiende. No sabemos si será definitivo, pero nos sentimos preparados. No porque todo sea perfecto, sino porque ya vivimos lo peor y sobrevivimos. Cuando empezó todo esto yo pensaba que la pregunta era, ¿denuncio o no denuncio? Hoy entiendo que nunca se trató de eso. La pregunta real era, ¿protejo a los niños o callo para no incomodar a los adultos? Elegí proteger. Perdí a mi madre, a mi hermana, parte de la familia extendida. Pero gané algo que no tiene precio, la risa de 3 niños que aprendieron que su casa puede ser un lugar seguro. ¿Soy la mala de la familia para algunos? Seguramente. ¿Me duele? Sí. Pero cada vez que veo a Mateo dibujar sin miedo, a Andrés soñar con un futuro sin cadenas, al hermano menor comer en paz sin dolor en la barriga, sé que tomé el camino correcto. Clara está sola, mi madre eligió quedarse a su lado. Yo ya no espero reconciliaciones mágicas. Aprendí que a veces proteger significa cortar con lo que más amabas. Aprendí que sangre no lo es todo. Mi última reflexión es esta: la familia no es quien comparte tus apellidos, sino quien comparte tu compromiso de cuidado y amor. Hoy mi familia son Marcos, mi hijo y esos 2 sobrinos que confiaron en mí cuando nadie más lo hizo. Anoche, mientras recogía platos en la cocina, escuché risas fuertes desde el cuarto de los chicos. Me acerqué y los vi, Mateo saltando en la cama, Andrés y su hermano lanzándole cojines, todos arropados por una risa que resonaba sincera. Me quedé en la puerta mirando, sin interrumpir. Y entonces lo entendí, después de tanto dolor, de tantas batallas, de tantas pérdidas, lo que queda es esto. Risas, calma, y niños que ya no tiemblan. Eso es todo lo que necesitaba. Gracias, de verdad. A quienes leyeron cada pedazo de esta historia y me dieron la certeza que mi propia sangre me negó,